Butún, las historias de nuestra lengua. Una producción del equipo de investigación y diálogo para la autogestión social ACE, con el apoyo de las personas de Santo Domingo Tomaltepec que nos compartieron su tiempo, su palabra y sus historias. ¿Usted qué siente al hablar el zapoteco? Pues yo me siento muy orgullosa. ¿Cómo le puedo decir? Me siento grande. Me siento orgullosa de que lo puedo hablar. Me da gusto porque lo entiendo y porque lo puedo hablar. Entrevista a hablante de Santo Domingo Tomaltepec, Oaxaca. Budún, las historias de nuestra lengua, es una serie radiofónica producida por el equipo de investigación y diálogo para la autogestión social AC mediante el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales junto con el INALI. Artes Verbales 2021. Capítulo 5. Nuestra lengua zapoteca hoy. Características lingüísticas y lugares donde se habla. Después de conocer la historia del zapoteco y el origen de Santo Domingo Tomaltepec, queremos ahora explicar algunos datos lingüísticos generales de la lengua y compartirles cómo se distribuyen las variantes y la población hablante en el estado de Oaxaca. En Santo Domingo Tomaltepec, según el censo del INEGI realizado en 2020, de las 3.386 personas que habitan la comunidad, solo un 15.93% se reconoció como hablante de una lengua indígena, siendo la más frecuente el zapoteco. Esto en términos concretos se traduce en solo 539 personas hablantes del zapoteco. De igual modo, del total de población, menos del 1% se reconoce como monolingüe en la lengua indígena, es decir, que solo habla el zapoteco. Esto significa que casi la gran mayoría de habitantes de Santo Domingo Tomaltepec, al menos en los datos oficiales, o habla el español y el zapoteco, es bilingüe, o de plano solo habla el español. Si nos situamos en el zapoteco como lengua, basándonos en el trabajo de Rosemary Bean de Ascona, podemos decir que las lenguas zapotecas se caracterizan por los siguientes rasgos. Sobre los sonidos. Las lenguas zapotecas son tonales. Esto significa que el significado de una palabra puede variar dependiendo del tono con que se pronuncia. Pueden haber tonos altos, que se parecen a un sonido agudo, como la voz de un niño o niña, o tonos bajos, o sonidos graves, como la voz de un hombre adulto. Ejemplo de tono alto. Welt. Welt. Ejemplo de tono bajo. Welt. Pero en una misma palabra se puede percibir un tono ascendente, un cambio de grave a agudo, o descendente, un cambio de agudo a grave. Las posibilidades varían dependiendo de cada una de las lenguas. Otros sonidos recurrentes en las lenguas zapotecas son lo que se llama contrastes de fonación, y se refiere a los cambios que percibimos en la voz. Por ejemplo, hay lenguas donde algunas vocales se pronuncian como si fueran un suspiro, mientras que en otras escuchamos una especie de pausa que se realiza desde la garganta. Ejemplos de pausa glotal. Ze. Za. Sobre la formación de las palabras. Las palabras en zapoteco suelen tener raíces de 2 sílabas, pero la localización de la sílaba más fuerte puede variar.
En algunas lenguas el acento va en la primera sílaba, mientras que en otras en la segunda. Una raíz es la forma básica de una palabra, aquella que aporta el significado. Muchas veces hace falta dividir la palabra para distinguir la raíz de otros elementos que se le añaden antes o después. Por ejemplo, el tiempo de una actividad o acción se coloca antes de la raíz, mientras que los pronombres personales, yo, tú, él, ella, usted, se encuentran después o como una palabra independiente. Sobre el orden de las palabras. Las oraciones en zapoteco tienen un orden distinto al del español. En español, regularmente se coloca primero la persona que realiza la acción como tal, y al final aquello que se ve afectado por la acción. Por ejemplo, María lava la ropa. En zapoteco, el orden regular es: primero va la acción, después la persona que la realiza y al final aquello que se ve afectado por la acción. Ejemplo. Va bien, papá. Va bien, papá. Va bien, papá. Actualmente no se sabe cuántas lenguas zapotecas se hablan en total, ya que muchas de ellas no han sido estudiadas todavía, como es el caso del zapoteco de Santo Domingo Tomaltepec. Además, la división y diferencia entre las lenguas zapotecas es complicada, ya que muchas de estas lenguas suelen diferenciarse o percibirse como la misma lengua a partir de factores más bien históricos o sociales y no tanto lingüísticos. En Oaxaca existen muchas variantes del zapoteco que se reúnen bajo el nombre de zapoteco. Estas variantes pueden ser divididas en distintas agrupaciones lingüísticas relacionadas con ciertas regiones geográficas, como zapoteco de la región costa, zapoteco de la región istmeña, zapoteco de la región Sierra Sur, zapoteco de la Sierra Juárez y zapoteco de los valles centrales. En esta última agrupación se encuentra el zapoteco de Santo Domingo Tomaltepec, también llamado zapoteco del Valle Septentrional, variante que se encuentra entre las que corren el riesgo de dejarse de hablar. Como fue posible escuchar, el zapoteco, como otras lenguas originarias del país, cuenta con ciertas características lingüísticas que la hacen única, pero también compleja y útil para la comunicación y expresión del mundo. Su extensión por todo el territorio oaxaqueño es evidente, pero también el riesgo de desaparición que muchas de sus variantes corren, como las lenguas zapotecas de valles centrales, donde se ubica el Dirzá de Santo Domingo. ¿Qué podemos hacer para evitar esta extinción? ¿De qué podemos echar mano para defender el derecho que se tiene a seguir hablando la lengua de nuestros antepasados? Son algunas preguntas que es importante seguirnos haciendo. Butum, las historias de nuestra lengua. Una producción del equipo de investigación y diálogo para la autogestión social AC. Porque cuando muere una lengua, muere una forma de sentir y de nombrar. Utilizamos música de Jarabe del Valle, Son de los Negros, de Eugenio Platas, Arevenero Platas, Luis Clavijero y Casimiro Baloas, que forma parte del disco Música del Istmo de Tehuantepec, dentro del Testimonio Musical de México número 11, disponible en la Fonoteca del INAH para su uso sin fines de lucro. Porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. México a través de sus lenguas.